Buen día, muchachos, espero que se encuentren muy bien. Yo les voy a hablar sobre los métodos anticonceptivos. Como pueden ver en este cuadro, he dividido los métodos anticonceptivos en distintas categorías. Primero tenemos los métodos anticonceptivos hormonales. Vamos a estar viendo cada uno de los métodos anticonceptivos hormonales. Después vamos a analizar qué es, cómo funciona, cómo se utiliza, desventajas y su efectividad. Antes de comenzar, me gustaría que comentaran cuáles son los métodos anticonceptivos que ustedes conocen y al terminar la sesión, poner un comentario de cuáles fueron los nuevos métodos anticonceptivos que aprendieron a través de esta sesión. En los métodos anticonceptivos hormonales tenemos las píldoras anticonceptivas. Las pastillas anticonceptivas son tabletas que ayudan a evitar temporalmente un embarazo. ¿Cómo funcionan? Bueno, las píldoras contienen una pequeña cantidad de hormonas que previenen que un óvulo salga del ovario mensualmente, es decir, inhiben la ovulación. ¿Cómo se utiliza? Pues la píldora se toma regularmente todos los días y es aún más efectiva si se toma a la misma hora. Si se deja de tomar un solo día, la fertilidad vuelve a la normalidad. Y desventajas, pues unas desventajas es que tiene demasiados efectos secundarios como son las náuseas, dolor de senos, aumento de peso, pérdida de la libido, entre otros. Y su efectividad es del 99.7%. Ahora, creo es uno de los métodos anticonceptivos más utilizados por las adolescentes. Después tenemos las inyecciones. Bueno, las inyecciones, como le dice su nombre, son inyecciones que contienen hormonas que inhiben la ovulación, impidiendo que ocurra un embarazo. ¿Y estas cómo funcionan? Bueno, cambian la consistencia de la capa interna del útero y las características del moco cervical, impidiendo que de esta manera ocurra un embarazo. Es decir, que el moco cervical se vuelve más denso y no puede ocurrir la fecundación. Ahora, ¿cómo se utiliza? En las 24 horas de la primera inyección, a las 24 horas de la primera inyección, ya estás protegida contra los embarazos por el siguiente mes o 3 meses. Eso depende de qué tipo de inyección sea la que tú utilices. Una de las desventajas, al igual que las píldoras anticonceptivas, es que no protege contra VIH ni otras infecciones de transmisión sexual. De hecho, ningún método anticonceptivo hormonal protege contra infecciones de transmisión sexual. Y otra de las desventajas es que puede ser difícil para quienes no les gustan las inyecciones, pero una ventaja que podemos ver en las inyecciones es que son sumamente discretas. Nadie tiene por qué darse cuenta que estás utilizando estas inyecciones. Ahora, también tiene un 99% de efectividad. Ahora, los implantes. Es una varilla flexible que se coloca debajo de la piel, en el brazo. Así como lo muestra la imagen, se coloca por dentro del brazo y es una varilla de menos de 5 centímetros o 5 centímetros. Se coloca dentro de la piel y está liberando constantemente hormonas que, al igual que la píldora anticonceptiva y las inyecciones, aumentan el moco cervical junto con su densidad para dificultar el paso de los espermatozoides y evitando la ovulación. Ahora, ¿cómo se utiliza? Pues un personal médico capacitado aplica anestesia en el área y después inserta el implante por debajo de la piel, como ya les mencioné.
en la parte interna del brazo. Se coloca de esta forma como si fuera casi como una jeringa. Introducen la varilla y una de las desventajas es que puede producir un leve aumento de peso y acné. Y puede haber sangrado o manchado entre los periodos menstruales. Tiene una efectividad del 99.95%. Ahora, también tenemos dentro de los métodos anticonceptivos hormonales pastillas de anticoncepción de emergencia. Estas pastillas son únicamente de emergencia, como lo menciona su nombre. No puede ser sustituido como nuestro método anticonceptivo regular. Estas pastillas, ¿qué son? Son pastillas anticonceptivas para prevenir embarazos no deseados después de haber tenido relaciones sexuales no planeadas y no protegidas. Tampoco nos va a proteger de infecciones de transmisión sexual. ¿Cómo funciona? Pues es similar a las pastillas anticonceptivas diarias. Inhiben la ovulación, infieren con el transporte de los espermatozoides, alteran y previenen la implantación. ¿Cómo se utiliza? Existen dos tipos de pastillas anticonceptivas, las que son en 2 tomas y las que son en una sola dosis. Si es una sola dosis, se debe tomar lo antes posible después de haber ocurrido la relación sexual no protegida dentro de las primeras 72 horas. Si no, ya no va a servir, no tiene el mismo efecto. Y ahora, para las que son de 2 pastillas, la primera pastilla se toma igual de las primeras 72 horas y después la segunda la vamos a tomar 12 horas después de haber tomado la primera pastilla. Una de sus desventajas es que puede ocasionar efectos como náuseas y vómito. Tiene una efectividad del 98%. Ahora, el parche anticonceptivo, ¿qué es? Pues es un pequeño cuadro de plástico flexible que va adherido día y noche en el cuerpo para evitar un embarazo. Es como si fuera una calcomanía o un sticker, es de color beige y va pegado todo el tiempo. ¿Cómo funciona? Pues el mecanismo de acción del parche transdérmico combinado es similar al de los anticonceptivos orales, igual que los demás, igual que el implante, las inyecciones, etc. ¿Y cómo se utiliza? Pues los parches se usan durante 3 semanas seguidas, después descansamos una semana sin el parche y volvemos a ponernos uno nuevo. Una de las desventajas es que puede haber sangrado o manchado entre los periodos menstruales y tiene una efectividad del 99.7%. Ahora, los anillos vaginales, ¿qué son? Es un aro flexible, transparente y blando que mide alrededor de 5 centímetros. ¿Cómo funciona? Pues cambian igual que los demás, cambian la consistencia de la capa interna del útero, hacen el moco cervical más denso, impidiendo de esta manera que ocurra un embarazo. Ahora se coloca en el primer día de la menstruación y se deja durante 3 semanas seguidas o por 21 días seguidos. Una de las desventajas es que durante la primera semana no es altamente efectivo para prevenir el embarazo, por lo que se debe utilizar adicionalmente el condón masculino o femenino. El anillo vaginal es un poco más caro que todos los métodos anticonceptivos. Ahora también no está disponible en los centros de salud de manera gratuita. Ahora tiene una efectividad del 99.7%. Y por último, método anticonceptivo hormonal, tenemos el SIU, o mejor dicho, sistema intrauterino. ¿Qué es? Pues es un anticonceptivo en forma de T, es pequeño y de plástico y contiene una hormona similar a las que contienen algunas de las pastillas ya mencionadas anteriormente. ¿Cómo funciona? Consiste
igual que los demás, en el espesamiento del moco cervical, lo que impide el paro de los espermatozoides de la vagina al útero. Se inserta durante los primeros 7 días del ciclo menstrual y debe ser colocado por un profesional capacitado de salud, perteneciente al área de salud, perdón. Y una de las desventajas, pues como todos los demás métodos anticonceptivos hormonales, es que no previene ninguna de las infecciones de transmisión sexual, VIH. Es necesario utilizar un condón femenino o masculino. Este método dura alrededor de 5 años. Ahora, estos métodos pueden ser de elección para todos los adolescentes. No está prohibido ninguno de ellos. Lo único es que tienes que acudir con un personal de salud capacitado que te diga cuál va a ser el adecuado para ti, para tu salud, dependiendo de tus valores, de tus creencias, de lo que esperas de tu método anticonceptivo y de lo que quieres. Ahora, pasando a los métodos anticonceptivos de barrera, tenemos el condón masculino y el condón femenino. El condón masculino es el más conocido de todos. Ahora, pues el condón masculino es una funda de látex que se coloca sobre el pene erecto antes de la relación sexual. No puede ser antes de que no se puede poner sin que el pene esté erecto. Tiene que estar erecto, si no, no se puede. Ahora, ¿cómo funciona? Como una barrera que impide el paso de los espermatozoides hacia la vagina y al útero. ¿Cómo se utiliza? Pues se debe colocar en el pene erecto antes de la penetración, como ya lo había mencionado. Una de sus desventajas es que puede causar reacciones alérgicas a personas que sean sensibles al látex y la efectividad depende de su uso correcto. Es decir, que no se debe de abrir con los dientes, tenemos que fijarnos que el envoltorio no esté dañado, que no tenga ninguna abertura, que no tenga ningún orificio, que aún tenga aire por dentro, que quiere decir que aún se encuentra sellado totalmente, que esté todavía en buen funcionamiento, es decir, que no se haya caducado. Y su efectividad es del 98%. Ahora, el condón femenino es una funda transparente blanda y resistente de látex, nitrilo o poliuretano, con 2 anillos de plástico, uno en cada extremo. Uno de los anillos se encuentra sellado, que es el que se introduce dentro de la vagina, y el otro está abierto y queda por fuera. ¿Y cómo funciona? Como una barrera que cubre el interior de la vagina e impide que el espermatozoide llegue al óvulo, como ya lo mencionamos. El lado que está totalmente sellado es el que va por dentro. Y ¿cómo se utiliza? Se inserta en lo más profundo dentro de la vagina. El anillo externo queda fuera de la vagina para proteger los labios mayores y el periné. Ahora, desventajas. Su costo es elevado en farmacias, pero en los centros de salud y servicios amigables son gratuitos. Tiene una efectividad del 95%. Otro de los métodos anticonceptivos de barrera es el diafragma, que es una circunferencia de goma con aro exterior de goma también. ¿Cómo funciona? Se sitúa en el cuello del útero, cerrando el paso a los espermatozoides. ¿Cómo se utiliza? El diafragma debe ser colocado en todas las relaciones sexuales antes de cualquier contacto entre el pene y la vagina. Se puede quitar, se puede lavar, se puede volver a poner. No debe durar más de 24 horas dentro de la vagina y se puede utilizar todos los días o lo podemos utilizar solamente antes, cuando sabemos que vamos a tener relaciones sexuales. Una de las desventajas es que puede llegar a haber dolor en la vejiga o en el recto, infección urinaria, irritación cervical y o vaginal, y tiene una efectividad del 94%. Estos métodos pueden ir acompañados junto con espermicidas.
En un momento más lo vamos a ver. Ahora, también están los capuchones cervicales. Es un poco parecido al diafragma y están hechos de látex o de silicona y se coloca en la zona cervical de la vagina. ¿Cómo funciona? Impide que entren los espermatozoides dentro del útero, bloqueando la entrada y previniendo los embarazos no deseados. ¿Cómo se utiliza? Se introduce en la vagina hasta ajustarse en el cuello del útero. Desventajas: aumenta el riesgo de infecciones urinarias, irritación vaginal o infección vaginal. Es casi igual que el diafragma y tiene una efectividad del 90% si nunca se ha embarazado y 74% después de tener hijos. Ahora, tenemos los espermicidas. Son productos químicos en formas de jaleas, cremas, espumas y óvulos que se colocan dentro de la vagina. Los espermicidas, matan o inmovilizan a los espermatozoides, impidiendo su entrada al útero, evitando así el embarazo. ¿Cómo se utilizan? Pues deben ser colocados en la vagina antes de cada relación sexual. La duración del efecto aproximadamente es de 1 hora. Cada vez que vayamos a tener relaciones sexuales, si este va a ser nuestro método anticonceptivo, debemos de ponernos el espermicida. De hecho, los óvulos espermicidas se deben de poner 10 minutos antes de la relación y su efectividad también tiene que ver con el correcto funcionamiento y correcta utilización de los espermicidas. Una desventaja, pues la efectividad disminuye con el uso imperfecto, como les mencionaba. Si no lo ponemos bien, pues no funciona de mucho utilizarlos. De hecho, el espermicida es el método menos efectivo. Ahora, métodos anticonceptivos de barrera. El último que tenemos es el dispositivo intrauterino, que es, pues es un pequeño aparatito de plástico en forma de T, cubierto de alambre de cobre que se coloca en el útero de la mujer. Es similar al TIU, que ya les había mencionado, solo que ese es hormonal, este es de barrera, no libera ninguna hormona, simplemente obstruye el paso de los óvulos. Ahora, ¿cómo funciona? El DIU funciona como barrera, el cobre que lo recibe evita que el espermatozoide fecunde al óvulo. ¿Cómo se utiliza? El DIU se presenta esterilizado dentro de una bolsa sellada y viene acompañado de un pequeño aparato para insertarlo por un personal calificado. Solamente yendo a un hospital, a un centro de salud, en donde sepan cómo colocarlo y que tengan personal certificado de salud, son los que pueden ponerlo. Si no, puede haber problemas de molestias si no lo colocan correctamente. Como les mencionaba, una de las desventajas es que puede causar menstruaciones prolongadas y dolorosas durante los primeros meses de uso. Igual tiene una duración de alrededor de 5 a 10 años, dependiendo del DIU que te coloques. Y tiene una efectividad del 99.4%. Ahora, tenemos dos métodos anticonceptivos permanentes: la vasectomía y la obstrucción tubaria bilateral. La vasectomía es para los hombres y es una cirugía pequeña en la que se cortan los productos deferentes. El hombre no deja de eyacular, pero el semen no contiene espermatozoides. ¿Cómo funciona? Pues evita que los espermatozoides se encuentren con el óvulo, impidiendo así el embarazo. ¿Cómo se utiliza? Se hace un orificio muy pequeño para extraer los conductos por donde pasan los espermatozoides y obstruyen para impedir el paso del esperma. Desventajas: pues se debe usar condón durante 3 meses o 25 eyaculaciones posteriores a la vasectomía para asegurarse de que ya no hay espermatozoides. Tiene una efectividad del 99.5%. Este método ya es para siempre, no es reversible y corresponde a los hombres únicamente. La obstrucción tubaria bilateral son métodos definitivos de planificación familiar disponibles para la mujer o para el hombre que ya no desean tener más hijos. Ahora, ¿cómo funciona? La obstrucción tubaria bilateral
Es un método de planificación familiar en el cual se cortan o se ligan las trompas de falopio, evitando el paso del óvulo para unirse con el esperma. Después, ¿cómo se utiliza? Se realiza una incisión en la pared abdominal con anestesia general, regional o local. Se localizan las trompas de falopio y se ligan o se cortan fragmentos de 2 a 3 centímetros. Desventajas: se pueden presentar ligeras molestias después de la intervención, pero estas son pasajeras y tienen una efectividad del 99.5%. Estos son los métodos que nos van a ayudar a prevenir los embarazos y algunos de ellos, como se los mencioné, nos ayudan a prevenir también infecciones de transmisión sexual. Ahora, hay métodos que podemos combinar. Podemos hacer una doble anticoncepción, que es cuando utilizamos un método de barrera y un método hormonal. O podemos utilizar un método de barrera y un método anticonceptivo permanente. Por ejemplo, las píldoras anticonceptivas nos ayudan a prevenir los embarazos, pero no nos ayudan a prevenir las infecciones de transmisión sexual, por lo cual podemos utilizar los métodos hormonales de pastillas para prevenir los embarazos y el condón femenino o masculino para prevenir y para cuidarnos de infecciones de transmisión sexual. También, otro de los puntos, como ya se los había mencionado, es que tenemos que ir con un especialista que nos diga cuál puede ser el método anticonceptivo que más nos favorece, que favorece a nuestro cuerpo, que va de acuerdo a lo que queremos, a lo que necesitamos, a lo que estamos buscando, si me gusta cómo funciona, si no me gusta cómo funciona. Todos estos métodos son seguros y podemos ir a los centros de salud a obtener información o también a que nos ayuden con la elección de uno de ellos. Ahora, mi compañera Saraí les va a continuar con la siguiente sesión y ella les va a hablar sobre los derechos sexuales. Bye.